nace de los Andes y es alimentado por el deshielo de los glaciares. Además, es alimentado por la lluvia estacional, determinada por el ciclo hidrológico de la cuenca amazónica. El río transporta una gran cantidad de sedimentos que son arrastrados desde las montañas. Estos sedimentos se depositan en las curvas de los ríos y van formando playas y fertilizando el suelo. En estas playas ocurre una serie de procesos biológicos como el avance del propio bosque sobre la playa o la anidación de las tortugas. Del lado opuesto de la playa, el río carcome. En épocas de creciente, el río suele inundar esta parte del bosque. Cuando el río ingresa al bosque, muchos peces también lo hacen para alimentarse de los frutos que ofrecen los árboles. Es el caso del paco o la gamitana, por ejemplo. Cuando se acaba la época de inundación, los peces vuelven al río y pasan por un período de hambruna. Si no han engordado lo suficiente, pueden perecer. Además, los grandes bagres, los grandes peces con bigote de la Amazonía, como son los zúngaros, las doncellas, los dorados, que son peces migratorios, cuando son adultos vienen desde la boca del Amazonas, subiendo hasta la cabecera de los Andes para reproducirse. Los alevinos también precisan de los ciclos naturales del río, porque suelen ir río abajo e ingresar a las cochas durante la época de inundaciones. Allí se mantienen creciendo, engordando y sobreviviendo a las amenazas del río. Todo esto y mucho más ocurre en un río. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos un muro al río? Lo primero es que detrás de ese muro parte del bosque empieza a inundarse. Lo segundo es que el agua estancada pierde fuerza de arrastre y en consecuencia los sedimentos van al fondo del embalse. Entonces el agua que fluye represa abajo contiene mucho menos sedimentos de los que debería, viéndose afectada la formación de playas, ya que el agua carece de sedimentos. Sin embargo, estos flujos de agua sí producen erosión, pero no la correspondiente reposición. Además, hasta antes que se construyera la represa, los ritmos de crecimiento del río eran estacionales, puesto que dependían de las lluvias a lo largo del año. A partir del momento en que se coloca la represa, el crecimiento del río depende de un señor que con su dedo y un botón determina cuándo se abren y cuándo se cierran las compuertas. Por lo tanto, los ritmos de crecimiento del río responderán a los requerimientos energéticos de una ciudad muy alejada. En el embalse, las aguas estancadas pero con mucha disponibilidad de nutrientes tienen una demanda de oxígeno muy alta. En consecuencia, el contenido de oxígeno de estas aguas va a ser muy bajo, lo que llamamos una condición hipóxica, y que usualmente produce una gran mortandad de peces en el embalse. Además, estas condiciones hacen que toda la materia orgánica que ha quedado bajo el agua producto de las inundaciones empiece a descomponerse en ausencia de oxígeno, produciendo metano, un gas de efecto invernadero como el famoso CO2, solo que 20 veces más activo. Además, las aguas de los ríos amazónicos transportan cantidades importantes de mercurio que se encuentran naturalmente en el suelo, pero que también es aportado por la actividad minera y la deforestación. En condiciones de poco oxígeno, las bacterias van a metilar el mercurio, es decir, van a convertir el mercurio inorgánico en mercurio orgánico. El metilmercurio es un compuesto altamente neurotóxico que se acumula en el organismo de cualquier animal. Por lo tanto, los peces de los embalses suelen ser más tóxicos que en otras partes del río. Otro caso es el de los peces que no pueden ingresar a comer al bosque porque éste deja de inundarse. Además, al interrumpirse la conexión entre las cochas y el cauce principal del río, los alevinos de los peces migratorios se ven afectados. Por otro lado, el bosque deja de avanzar al no haber formación de playas, pues es acá donde se producen los primeros estadios de maduración del bosque. Todas estas alteraciones afectan la reproducción de los seres vivos y por lo tanto de sus poblaciones. Por ejemplo, las tortugas no podrán anidar porque no se están formando playas y empezarán a declinar.
Los peces que no pudieron engordar en el bosque empezarán a morir. También los peces atrapados en el embalse mueren. Y finalmente los peces migratorios, que necesitan subir y bajar el río, no podrán hacerlo y eventualmente desaparecerán. Esto se debe a que un río no es un canal de agua, sino un ecosistema, con diferentes elementos vivos y no vivos entrelazados en ciclos y ritmos de producción y descomposición. Es importante recordar que parte de la vida de un río somos también nosotros, los humanos, que vivimos a la vera del mismo, que pescamos en el río y que cultivamos las aguas que éste inunda y fertiliza. Entonces, ¿es cierto que las hidroeléctricas producen energía limpia?